Hola chicos, acá les grabé un video para tratar de explicarles un poquito más el tema de compuestos y nomenclatura. Lo que vamos a ver es la clasificación según la estructura y función. Bueno, vamos a ver que dentro de los compuestos orgánicos tenemos los más sencillos, que son los hidrocarburos formados por carbono e hidrógeno. Dentro de ellos están los acíclicos, que son los que la cadena es abierta y pueden ser saturados. Dentro de ellos tenemos los alcanos, o no saturados o insaturados, y dentro de ellos tenemos alquenos y alquinos. También dentro de los hidrocarburos están los cíclicos, en donde no podemos decir que hay un carbono inicial y uno final, sino, o también podemos decir que el inicial y el final se juntan. En ellos también tenemos los alicíclicos, y estos alicíclicos están formados por saturados o cicloalcanos, o sea que tienen simples uniones entre los carbonos. Y los cíclicos, dentro de los que tenemos los aromáticos, que son no saturados, y en ellos están los cicloalquenos, o también incluimos ahí al benceno y a los derivados del benceno. Las funciones oxigenadas simplemente se las voy a nombrar porque las veremos más adelante, que son alcoholes, éteres, aldehídos, ésteres, cetonas, anhídridos y ácidos. Estas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y las funciones nitrogenadas, que se incorpora el nitrógeno. Puede ser que tengan carbono, hidrógeno y nitrógeno, como en el caso de las aminas y los nitrilos, o que tengan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, como en las amidas. Para poder construir el nombre del compuesto, o sea, establecer la nomenclatura, vamos a ver que en los compuestos orgánicos siempre se van a formar utilizando un prefijo y un sufijo. El prefijo es el que me indica la cantidad de carbonos, y el sufijo va a estar dado por la función del compuesto. El prefijo, ahí les coloqué yo los prefijos que se utilizan, los más comunes, puse hasta 10. Si quieren ustedes después busquen el resto. Los 4 primeros tengan en cuenta que no son prefijos muy conocidos. A partir del 5 sí, porque comienzan con prefijos que ustedes por ahí ya han visto, por ejemplo en matemáticas. El sufijo me dice de qué función se trata. En muchos de los casos el sufijo tiene que ver con la terminación del nombre de la función. Por ejemplo, alcano enano, alquino enino, alcohol enol, pero por ejemplo en el caso del aldehído tiene que ver con el principio del nombre de la función. Por eso el nombre termina en A. Los tipos de fórmulas que podemos encontrar. La desarrollada me indica todas las uniones, o sea, de los carbonos entre sí y de los carbonos con el resto de los átomos. La semidesarrollada solamente me indica la unión entre carbonos. Después todas las otras uniones se ponen todos los átomos juntos. La condensado molecular me indica la cantidad total de cada uno de los átomos que hay en la molécula. La estructural tiene que ver con la forma tridimensional. Si nos fijamos acá y nos acordamos cuando vimos lo de las hibridaciones, para un carbono que tenía unión simple era sp3 y era tetraédrica. Entonces por eso acá vamos a ver que hay uniones que salen hacia el frente de la pantalla, que serían esas que están en cuña. Las de liñitas cortadas estarían como atrás de la pantalla, y las de líneas llenas vendrían a estar en el plano de la pantalla. La de Lewis, que tiene que ver con la distribución electrónica de la unión, y la general, que tiene que ver con la cantidad total de átomos. Una fórmula que me permite sacar cantidad total, por ejemplo, de hidrógenos en un alcano, si yo sé cuántos carbonos tiene. Esta fórmula general va cambiando según la función, ¿no? Por ejemplo, un alcano es el doble de los carbonos más 2.
Si fuera un alqueno es el doble de los carbonos, la cantidad de hidrógenos, ¿no? Y si fuera un alquino, la cantidad de hidrógenos es el doble de los carbonos menos 2. Los tipos de cadena que yo puedo tener, ya lo habíamos visto antes, son abiertas o cerradas. Las abiertas a su vez pueden ser lineales o normales, por eso ustedes en la actividad que yo les di van a ver que algunos nombres tienen una N minúscula, significa normal, o pueden ser ramificadas. Y las cerradas también pueden ser ramificadas, o sea, con sustituyentes, o no ramificadas sin sustituyentes. Acá hay algunos ejemplos. Ahí tenemos el pentano, una lineal, una ramificada, que sería un butano con un grupo metil, el ciclopentano y el mismo ciclopentano pero con dos ramificaciones. Los tipos de sustituyentes están relacionados con la cantidad de carbonos, o sea, tienen el mismo prefijo de la cantidad de carbonos que poseen, pero la terminación del sustituyente es il. Entonces fíjense que tenemos metil, etilpropil, y el propil se va a llamar propil cuando se realice la unión a la cadena principal por la punta del propil, y cuando se realiza por el carbono del medio del propil se llama isopropil. Después tenemos los otros grupos que son sec-butil, isobutil, terbutil. Estos se los van a tener que aprender un poco de memoria. Y después con dobles ligaduras, sustituyentes con dobles ligaduras, tenemos el vinil que tiene 2 carbonos y el alil que tiene 3 carbonos. Bueno, y el fenil que es el benceno cuando actúa como sustituyente. Para poder nombrar, vamos a ejemplificar con un alcano. Para poder nombrar los alcanos, lo primero que yo tengo que hacer es elegir la cadena más larga. En este caso, esa que está ahí es la cadena más larga. Fíjense que el CH3 que está a la izquierda forma parte de la cadena. Todo lo que me queda fuera de la cadena se considera ramificación. Entonces, en este caso vamos a tener este grupo, que es un grupo metil, y este grupo, que es el isopropil, que están fuera de la cadena. O sea que van a ser ramificaciones o sustituyentes, es lo mismo. Yo esa cadena dijimos que la tengo que numerar o empezar a numerar. En este caso de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Qué me tengo que fijar yo para tomar una decisión? Y tengo que buscar el extremo más próximo a una ramificación. Si yo empiezo desde el extremo de la derecha, fíjense que la primera ramificación me cae en 3. Entonces yo sigo numerando hasta el carbono 9. Si yo hubiera empezado desde el otro extremo, la primera ramificación, que era ese isopropil que vimos, me caería en 5. Por lo tanto, esta sería la numeración correcta. Entonces la cadena principal tiene 9 carbonos, por eso se llama nonano. Ahora yo tengo que colocar los sustituyentes. Habíamos dicho que había un metil. Ese metil está en carbono 3. Por lo tanto va a ser 3-metil. El isopropil se encuentra en el carbono 5. Por lo tanto va a ser 5-isopropil. Los sustituyentes siempre van delante del nombre de la cadena base. Y el último sustituyente que yo nombro va pegado al nombre de la cadena base, o sea, sin separación. Si yo tengo grupos como el isopropil, tengo en cuenta la I, porque con el prefijo ese iso va unido al propil. Cuando yo tengo sec-butil o ter-butil, ese sec y el ter se separan por guiones y no se tienen en cuenta en el orden alfabético, o sea, tendría en cuenta el butil, pero no el sec o el ter. Entonces, para nombrar me quedaría 5-isopropil, tengo que poner primero el isopropil por orden alfabético, después el 3-metil que va pegado al nonano.
¿Qué pasa cuando yo tengo cadenas en las que se repite un sustituyente? Lo que tengo que hacer es decir cuántas veces está ese sustituyente con los prefijos comunes, di, tri, tetra, y tengo que repetir la posición, o sea, los números que dan la posición en la cadena, las veces que, o sea, tantas veces como sustituyentes tenga. En este caso, fíjense que hay dos. La cadena normal sería el butano, que está horizontal, y tengo dos grupos metil, los dos en carbono 2. Entonces tengo que decir 2,2 dimetil butano. En este caso que tengo acá, yo tengo que elegir, como siempre, la cadena más larga, que en este caso va a ser pentano, y tiene un sustituyente metil y un sustituyente etil. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo cadenas que tienen, o sea, donde voy a encontrar la misma longitud tomando distintos caminos? Entonces, en ese caso, lo que yo tengo que hacer es buscar la cadena que me dé más sustituyentes, o sea, que me permita establecer más sustituyentes. En esta cadena que nosotros tomamos acá, bueno, algo que no les dije, esto es una cadena que tiene un doble enlace y tengo que elegir la cadena más larga que contenga el doble enlace. No puedo dejar afuera el doble enlace. Bueno, en este caso esta cadena va a tener un grupo terbutil y un grupo metil. Si ustedes se fijan ahí, puede ser otra cadena con la misma longitud que la anterior. Pero en la anterior yo tenía 2 sustituyentes, mientras que en esta me quedan 4 sustituyentes. Por lo tanto, esta es la que tengo que elegir. Y el nombre me queda 3-etil, 4,6,6 trimetil, 2-hepteno. Bueno, espero que les haya sido útil, y los alquinos recuerden que siguen las mismas reglas que los alquenos.